Y ahora nos queda Lucia sola. Con la muerte de Jacinta, Lucia quedó sola en Aljustrel. Y a partir de ahí, ¿con quién ella podría compartir confidencias? ¿Y cómo habría de cumplir la misión que la Santísima Virgen le había dado? Que era justo esa de difundir en el mundo la devoción a su Inmaculado Corazón. Además la torturaban con interrogatorios y corría serio riesgo de enfermar. Por su parte, las personas que estaban más allegadas, como ignoraban la promesa de la señora que se iba a quedar más tiempo, un tiempo más largo para difundir la devoción al corazón inmaculado de María, temen perder a la que ahora es el único testigo de los grandes acontecimientos de Fátima. Y a esto hay que añadir una preocupación también muy legítima, que era la persecución que había en ese momento, y que Lucia fuera víctima de cualquier rapto o de cualquier atentado. En fin, todas estas circunstancias ayudan a entender que piensen en buscar para Lucia un lugar donde pueda estar, un refugio, digamos, segura, vivir con tranquilidad. Los primeros sábados, vamos a ver, los primeros sábados y la conversión de Rusia. Recordemos lo que le dice la Virgen: vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Es decir, durante la aparición de julio, 13 de julio, después de la visión del infierno, la Santísima Virgen le hace a los pastorcitos una promesa que sirvió de alivio al sufrimiento de que no la habrían visto. Y ella les había garantizado a los tres, en la primera aparición, que los llevaría al cielo. Pero el sufrimiento causado por saber que muchas almas iban al infierno les había marcado profundamente, y esto lo estuvimos viendo, de cómo sufrieron, de cómo ofrecieron ese sufrimiento a Dios. Y sobre todo lo vimos con la más pequeña de los tres, con Jacinta, y los tremendos sufrimientos que tuvo hasta el final. Las palabras de la Santísima Virgen fueron pues una caricia de la Virgen, como un haz de luz, de esperanza, una llamada a esa, digamos, solidaridad sobrenatural. Volvamos a recordar lo que les dijo, según nos cuenta Lucia. Asustados y pidiendo socorro, dice, levantamos los ojos a Nuestra Señora que nos dijo con bondad y tristeza: visteis el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si hicieran lo que os dije, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a terminar, pero si no dejaran de ofender a Dios, en el reinado de Pío XII comenzará otra peor. Cuando viereis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y de la persecución a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirlo vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora en los primeros sábados. Esto fue en la tercera aparición, ¿no? Todo eso. Y vino, de hecho, como prometía en la aparición de julio, después de la tremenda visión del infierno. Lucia nos transmite íntegro este diálogo con Nuestra Señora y los tres pequeños, y nótese que por humildad, en el texto escrito siendo ya religiosa Dorotea en España, Lucia se refiere siempre a sí misma en tercera persona. Dice: lo que en 1917 fue confiado a este respecto es lo siguiente. Ella, es decir, Lucia, pidió para que los llevase al cielo y la Santísima Virgen respondió:
Sí, a Jacinta y a Francisco los llevo pronto, mas tú quedas aquí algún tiempo. Jesús quiere servirse de ti para hacerme conocer y amar. Él quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. A quien la abrazare, le prometo la salvación, y serán queridas de Dios estas almas como flores puestas por mí, como adornos de su trono. Quedo solita, dice con tristeza. No, hija, yo nunca te dejaré. Mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Mientras Lucia permaneció en Fátima, no se le ahorró sufrimiento, sobre todo de orden moral. Y esta situación coincide con la preadolescencia, que naturalmente le llevaría a guardar para sí las dudas, incertidumbres, incomprensiones. Dios permitió que de todos los lados la visitasen contrariedades, hasta el punto de enfermar y preocupar seriamente a las personas que más de cerca seguían los acontecimientos de Covadonga. ¿No vendría a suceder que desapareciera de este mundo el último testigo de estos grandes acontecimientos? Se preguntaban, ¿no? Además, por una razón más, era necesario, como sucediera con la vidente de Lourdes, apartarla del ajetreo que la consumía y que no era beneficioso para la vida interior. Pero el alejamiento de su tierra y el encontrarse con un ambiente desconocido no dejaban de ser otro motivo más de sufrimiento. Mientras tanto, las penas que la afligen desfilan por su vida sin interrupción. En otro lugar había quedado reflejado el sufrimiento que le causó la muerte del padre. El padre muere. Además de los lazos afectivos que le unían a su padre, se añadía el hecho de ser el padre, como quedó dicho, que el único que defendía a su hija, cuando en la familia dirigían palabras que la herían profundamente. Recordemos, la hermana, las hermanas, la madre, todos. Antonio dos Santos, que era el nombre del padre, creyó siempre, desde los primeros momentos, creyó en la sinceridad de su hija, que era la más pequeña, después de haberla interrogado en la intimidad, como también fue dicho. Además, con el casamiento de los hermanos, la casa iba quedando cada vez más vacía. Pero sobre todo, faltaba la presencia del padre, que además alegraba el ambiente familiar. Otro motivo, no pequeño, de sufrimiento para Lucia fue que el párroco se fue. Tanto más que algunas personas atribuyeron la causa de esta salida al disgusto sufrido por lo que pasaba en Covadonga. El buen párroco, dice, continuó mostrándose cada vez más descontento y perplejo con respecto a los hechos y un buen día dejó la feligresía. Se divulgó entonces la noticia de que el párroco se habría marchado por mi culpa, dice Lucia, por no querer asumir la responsabilidad de los hechos. Como era un párroco muy cumplidor y muy querido del pueblo, no me faltó sufrimiento por ello. Es decir, se va el párroco, como dice, se va por culpa mía. Y algunas piadosas mujeres, cuando me encontraban, dice, desahogaban su disgusto, insultándome, y a veces me despedían con un par de bofetadas o puntapiés. Qué bonito, ¿eh? La verdad es que no damos cuenta tampoco, ¿no? Porque ella cuenta el sufrimiento de sus primos, pero su propio sufrimiento. Después parece que el párroco se fue por otro motivo, por motivo de la construcción de la nueva iglesia, con desavenencias con los parroquianos, pero bueno, ella en cambio no lo sabía y lo asumió como que era por culpa de ella. Y la agresividad de algunas personas no había llegado a su fin.
En estos viajes no siempre, dice, encontraba estima y cariño. Junto a las personas que me admiraban, había otras que me vituperaban y me llamaban hipócrita, visionaria y bruja. Era nuestro Dios que echaba sal para que ella, habla en tercera persona, estaba con las Doroteas, para que ella, Lucia, no se corrompiera. Y aquí, bueno, vamos a detenernos hasta el próximo audio y vídeo. Alabado sea Jesucristo de María Purísima.